Bueno, hola, ¿cómo están? Este es un video de la Cátedra de Historia de la Historiografía de la Facultad de Filosofía y Letras para poder darles algunas claves de lectura sobre los textos de la clase práctica sobre Escuela Histórica Alemana. Para leer para esta clase ustedes tenían dos textos, el de George Giegers, el libro La historiografía del siglo XX, desde la objetividad científica al desafío posmoderno, la parte 1, el capítulo 1, que es el historicismo clásico como modelo de investigación histórica. Y otro texto de un libro de Bonnie Smith, un capítulo de ese libro. El libro se llama El género de la historia, hombre, mujeres y práctica histórica. El capítulo 4, las prácticas de la historia científica. Bueno, empecemos por el texto de George Giegers. Este texto es un texto más bien general, ¿no? Yo les recomiendo que empiecen con la lectura de este capítulo, que los va a introducir en el tema de la escuela histórica alemana, de las ideas principales. Ustedes también cuentan con el teórico. Este texto empieza, ¿no?, planteando la idea principal, que es cuál fue el cambio más importante dentro, ¿no?, de la profesión a principios del siglo XIX, y es justamente que la historia se transforma, es cuando la historia se transforma en una disciplina profesional. Y el autor en esa primera página plantea la hipótesis que va a desarrollar a lo largo de todo el capítulo, que va a ser central, y es que en esta nueva profesión, desde muy temprano, existió una tensión entre el etos científico, que es el compromiso por la objetividad y la verdad histórica, y la función política de la profesión, es decir, los usos públicos asociados a los intereses o a los proyectos del Estado-nación, ¿no? O también se le puede, lo llaman en algunos otros historiadores, en otros textos, la tensión entre la creación de la disciplina científica y el discurso ideológico que esta profesión promueve. Y ahora vamos a desarrollar un poco más esta idea central, ¿no?, que atraviesa al tema de la escuela histórica alemana. Como ustedes saben, en la Alemania de principios del siglo XIX, la tarea urgente era la desunificación política, ¿no?, así como avanzar también en el camino de la modernización sin correr los riesgos de lo que sería una revolución, como si se había extendido en otros lugares de Europa. Joseph Fontana, que es un texto que ustedes, un autor, un texto que ustedes lo tienen como bibliografía complementaria, pero que es muy interesante, ¿no?, considera a Ranke justamente como un funcionario ideológico del Estado prusiano. ¿Por qué? Porque tanto Ranke como sus discípulos trabajaron desde el campo histórico para la construcción de un Estado nacional alemán. Y también trabajaron para fomentar el espíritu nacionalista. Así, la historia científica entonces se presenta como indisociable de la tarea que llevó a la conformación y a la consolidación de los Estados-nación en Europa y a la configuración de una cultura nacional. No es casual que los estudios históricos fueron, por ende, ¿no?, patrocinados por el Estado, como vamos a ver ahora en breve. El objeto de estudio por excelencia, ¿no?, de esta corriente historiográfica va a ser el Estado-nación, justamente. O sea, las naciones, ¿no?, se comprenden solo en el seno de los estados, que es el postulado que confronta también con las aspiraciones de globalidad de los ilustrados. Y como señala Giegers, que es el texto que ustedes tienen para leer en esta oportunidad, la profesionalización de la historia corrió en paralelo a la ideologización de las obras históricas. Porque para Ranke, la historia del mundo moderno, ¿no?, confirmaba la solidez de las instituciones de la Prusia de la Restauración, donde la libertad y la propiedad privada existían y prosperaban, ¿no?, bajo esa poderosa monarquía. Un proceso paralelo y similar se da en Francia. Ese proceso en Francia está abordado por el otro texto que ustedes tienen también como complementario, que es el de Bourdet y Martin. No lo tenemos para esta clase, pero sí recomendamos
su lectura, que es sobre la escuela metódica, ¿no? Porque ahora, como vamos a ver, Igers lo que muestra es cómo Alemania va a ser el ejemplo, no solo Ranke, sino el modelo alemán de profesionalización e institucionalización de la historia va a ser un modelo para toda Europa y en especial también para Francia. En este caso francés, ¿no? La historia metódica y su compromiso o el discurso ideológico que va a estar sobre todo expuesto en la obra escolar que impulsan los historiadores a favor de la Tercera República, ¿no? Son indisociables. La tarea, digamos, esta historia metódica o esta profesionalización de la historia con, ¿no? La defensa de la Tercera República. ¿Por qué? Porque el objetivo que los une es el generar el amor a la República, el rechazo del oscurantismo clerical, la marginación del rol de la Iglesia en la sociedad francesa. Ustedes recuerden, como quizá vieron también ya en historia contemporánea, que entre 1880 y 1882 se impone en Francia la escuela laica, gratuita, obligatoria, entre otras políticas, digamos, que van a avanzar sobre los privilegios de la Iglesia Católica. Y también otro de los sentimientos que promueve es la venganza contra ese enemigo histórico que tiene Francia y que es Alemania. Ahora bien, lo que sostiene Igers, entonces, es que el historiador profesional del siglo XIX tuvo como objeto predilecto la historia política y que es un relato que le servía para explicar la construcción de sus respectivos Estado-nación, ya sea en Alemania, ya sea en Francia, ¿no? De esta forma, la historia se forjó como una historia estatal nacional y una de sus consecuencias fue la primacía justamente de una historia de corte político diplomático. Como explica también Igers en la página 54, ¿no? Ranke va a ser el modelo para el cultivo profesional de la disciplina en el siglo XIX. Y el modelo alemán fue el adoptado en el proceso de profesionalización de los estudios históricos, ¿no? Y eso es un poco como sigue, y bueno, por eso también el texto aborda el modelo que impone la Universidad de Berlín, ¿no? Ahora bien, Ranke se incorpora a la Universidad de Berlín en 1825, su propuesta va a ser la enseñanza basada en la investigación y su objetivo principal fue transformar la historia en una ciencia rigurosa y escrita sobre todo por quienes, por especialistas, por profesionales, ¿no? De la historia. Ranke introduce el sistema de seminarios, esto también lo vamos a ver ahora en el otro texto de Bonnie Smith, pero aquí Igers plantea un poco de qué se trata este sistema de seminarios, que es donde los futuros historiadores van a ser entrenados en el método crítico, que es el del análisis de los documentos, ¿no? Y que está atravesado por la premisa de que no se puede juzgar el pasado, sino que el imperativo es mostrar cómo ocurrieron las cosas en realidad. Y esto significa, ¿no? Por eso ahí también Igers dice que es un error, de alguna manera, pensar que Ranke fue positivista, ¿no? Al contrario, dice Ranke, es falso considerar a Ranke como un positivista, porque el positivismo, ese positivismo de Comte, lo que propiciaba era el estudio de la sociedad con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos y químicos, y lo que buscaban esos positivistas era formular leyes generales, ¿no? Que regulen el acontecer histórico y también así poder predecir el futuro. Por el contrario, los historiadores, ¿no? Y al estilo de Ranke, se encargaban de personas y de culturas más bien concretas, ¿no? Ese pasado considerado objetivo, único e irrepetible, pero los historiadores sí compartieron el optimismo de las ciencias en ese momento, al suscribir que la investigación era lo que la investigación organizada metodológicamente, ¿no? Era lo que permitía alcanzar un conocimiento objetivo. Y ahí sí hay un trasfondo común a todas las ciencias de esa época. Es decir, que la verdad en la historia profesional implicaba la correspondencia entre el conocimiento y una realidad objetiva que era el pasado. Igers también lo que señala
es la importancia del Estado en todo este proceso, ¿no? Y en especial en el proceso de institucionalización, no solo de profesionalización, sino también de institucionalización de la historia. ¿Y de qué se trató ese proceso? Bueno, cómo las universidades empiezan a contar con cátedras específicas, la proliferación de revistas también específicas de historias, los seminarios, las asociaciones especializadas, y muchos de todos esos espacios van a ser patrocinados por el Estado, como también lo señala Igers, ¿no? Al igual que, por ejemplo, los archivos, las bibliotecas. En suma, lo que muestra Igers, ¿no? Y cómo va desarrollando la hipótesis a lo largo de este texto, de este capítulo, es que como la gran novedad del siglo XIX, entonces va a ser la profesionalización de los estudios históricos, su establecimiento en las universidades, y toma el ejemplo de la Universidad de Berlín, y la convicción del estatuto científico de la historia. Ahora bien, si pasamos al otro texto, que es el texto de Bonnie Smith, este texto es un texto, bueno, especial, es un libro nuevo, o relativamente nuevo, fue traducido en el 2023, 2022-2023 por el autor es Bonnie Smith. Y es un libro muy interesante, ¿no? Ustedes tienen un capítulo para leer, el capítulo 4, que se llama Las prácticas de la historia científica, pero es un libro que lo que va a analizar es cómo se desarrolló esta corriente historiográfica desde una perspectiva también de género, ¿no? Y es lo que aborda esta autora. Lo que analiza en este capítulo son cuáles fueron las prácticas de la historia científica desde una dimensión de género. ¿De qué se trataba ese conjunto de prácticas que busca analizar? En primer lugar, la formación de seminarios y en segundo lugar, la investigación de archivos. Y lo que sostiene esta autora es que, y es su hipótesis más fuerte, es que esas dos actividades fueron tan influyentes en la profesión como lo fueron los ideales de verdad y objetividad, como lo veíamos en el texto de Igers. Y que el trabajo histórico objetivo, ¿no?, entre comillas, mostró poderosas señales de género, sexo y masculinidad. Y esto lo deja muy claro, ¿no?, en la segunda página, en la página 174, cuando señala que el género fue constitutivo de los procedimientos en la historia científica y los usos complejos del género fueron fundamentales para el avance científico, ¿no? Ahora bien, en el texto pasa entonces a analizar, ¿no?, tanto los seminarios como el trabajo en los archivos. Y bueno, ¿y por qué? Perdón, ¿por qué sostiene entonces que la historia científica tuvo implicancias de género? ¿Y por qué tuvo implicancias de género? Como le explica en la página 176, cuando explica que los seminarios y los archivos eran espacios reservados mayoritariamente a profesionales varones, y es en ese contexto que el trabajo profesional de la ciencia histórica puede verse como entramado en el desarrollo de la masculinidad en el siglo XIX. Vamos a ver también cómo influyó en la formación de ciudadanos varones en el siglo XIX, ¿no? Esta está en la página 176 y lo explica muy bien antes de esta hipótesis, ¿no?, de la dimensión de género en la profesionalización de la historia, y lo va a analizar a través de dos prácticas centrales como la del sistema de seminarios y la de la investigación en los archivos. Respecto a los seminarios, entonces, respecto a los seminarios, y se llama el seminario de la historia, ¿no? Empieza contando cómo se inicia esta práctica cuando entre 1825 y 1831 Ranke invitó a un puñado de estudiantes a trabajar con él semanalmente en su casa. Describe, ¿no?, entonces el funcionamiento de estos seminarios, va viendo cómo fueron toda una experiencia para estos jóvenes universitarios que se trasladaban, que viajaban, que iban a Alemania
a tener esta experiencia de los seminarios. Y en esos seminarios lo que se hacía principalmente era justamente enseñar el método crítico, que era el análisis sobre todo de los documentos. Estos seminarios se extendieron, ¿no?, por toda Europa. Bueno, ustedes van a ver que es muy interesante ver cómo funcionaban y quiénes asistían. Incluso cuando señalan la página 182, los colegas en los seminarios formaron una colectividad definida que varias décadas después de los primeros ejercicios históricos de von Ranke habían desarrollado su propia identidad. Los miembros de seminarios en Alemania se juntaban después de cada reunión en clubes y asociaciones de historia, que adoptaron reglas y rituales fijos y se dedicaron a promover el estudio histórico. Es decir, este sistema va a promover, entonces, desde la dimensión de género, va a promover estos espacios específicos, ¿no?, que hacen a la profesionalización y a la institucionalización de la historia. Ahora bien, la pregunta es, como se la formula esta historiadora, exactamente cómo impulsó entonces el seminario el avance hacia la historia científica. Bueno, por un lado, ¿no?, colaboró estableciendo la formación seria en historia en un solo lugar. En este caso, el gabinete del profesor en su casa, que después se va a transformar, ¿no?, o va a pasar a ser la sala de seminarios de la universidad. Y en segundo lugar, contribuyó fijando las condiciones para el compromiso con la disciplina histórica. ¿Esto qué significa? Que empieza a restringirse, ¿no?, el oficio a un lugar pequeño donde se entraba solo por invitación y que para funcionar tenía sus propios códigos, sus propias reglas, sus propios métodos. Se va acotando y se va especializando ese espacio. Y ahí su hipótesis entonces en la página 187, ¿no?, si avanzan a la página 187, cuando dice, el seminario del siglo XIX promovió en miniatura una esfera pública interactiva que formaba un mercado masculino de conocimiento, en el cual muchas jerarquías tradicionales, Estado, edad, estatus, porque ahí también hablan de lo que eran las clases medias y altas en Alemania, de dónde provenían estos jóvenes que asistían a los seminarios, ¿no? Entonces, estos espacios se relativizaron ante la presencia de la experticia. Bueno, y habla de cómo operaba entonces esta virtud masculina, ¿no?, de alguna manera, y cómo el seminario exigía, según un profesor en un documento que trabaja esta historiadora, y entre comillas, un trabajo varonil, y difería notablemente de las academias, ¿no?, patrocinadas por la aristocracia, y también del salón de sociedad, donde participaban quizás más las mujeres, ¿no?, donde se debatía el saber del siglo XVIII. Bueno, ahora bien, el segundo apartado, que se llama Sexo en los archivos, este es un apartado muy interesante, es muy novedoso lo que hace esta historiadora al señalar esa dimensión de género, ¿no?, que tiene el análisis de los documentos, el fetichismo por los documentos. Y aquí lo que analiza principalmente es cómo llevaron a cabo la práctica de la investigación de archivos, ¿no?, analizando metáforas, el lenguaje que el propio Ranke y estos historiadores utilizaban cuando se referían a los documentos y al fetichismo de los documentos, ¿no? Por eso dice que esta práctica de la investigación de los archivos se imaginó de manera muy diferente a los seminarios, ¿no? Da el ejemplo de Ranke en la página 196. Bueno, todos los ejemplos de Ranke en este apartado son imperdibles, digamos, son muy interesantes, cuando dice, al inicio de su extraordinaria carrera de incesante estudio de archivos, o sea, Ranke era famoso por su incursión en los archivos, ¿no? Por ejemplo, Leopold von Ranke describió los documentos custodiados en archivos como, entre comillas, tantas princesas, posiblemente hermosas, todas bajo un hechizo y que necesitan ser rescatadas. Ranke no era el único en representar los archivos en términos tan altamente connotados, dice la autora, y bueno,
da otra serie de ejemplos con las metáforas y el lenguaje, ¿no? Con el que se referían a los archivos, a los documentos, y ese lenguaje que utilizaban. Es interesante también en la página 200, ¿no? Cuando ahí sí hace explícita la hipótesis principal de este apartado, y es que los archivos, ¿no?, revelaron hechos, para estos historiadores decimonónicos del siglo XIX que aspiraban a una historia científica, objetiva, los archivos revelaron hechos y evidencias a partir de los cuales el historiador debía construir, ¿no?, de alguna manera, de manera imparcial y racional, un relato científico de la realidad del pasado. Ahora bien, esto contrasta enormemente con las palabras y con la descripción que hacía Ranke de estos archivos. Por ejemplo, cómo describe su trabajo en un repositorio, y la autora cita a Ranke, ¿no? Ayer tuve una dulce y magnífica aventura con el objeto de mi amor, una hermosa italiana, y espero que produzcamos un hermoso prodigio romano-alemán. Me levanté al mediodía completamente exhausto. Llamó otra colección absolutamente virgen. Anhelo el momento de tener acceso a ella, sea bonita o no. Es decir, a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no?, como también otros historiadores describieron, ¿no?, a los archivos, sobre todo en estos términos, en términos sensuales, corporales, sexuales, ¿no?, y van a utilizar descripciones a veces más o menos violentas de estos documentos. Es decir, algo que quizá a ustedes les llama la atención, pero que es muy interesante ver cuál era, o sea, cómo contrasta, ¿no?, esta aspiración de objetividad con el lenguaje y las metáforas que utilizaban. Y así van a ver que hay innumerables ejemplos en este texto, ¿no?, y en este apartado. Y este apartado y el texto se va a cerrar con la hipótesis principal, quizá, de esta autora, cuando lo que quiere mostrar es justamente las emociones. Esto también es una historia de las emociones, y todas las emociones que suscitan, ¿no?, estas incursiones al archivo, el encuentro con el documento, la fetichización del documento, que suscitan, ¿no?, que estos hombres fuertes, ¿no?, se desmayaban, hasta incluso cometían delitos para llegar y obtener determinados documentos. Y la autora cierra diciendo: los relatos de la obsesión documental pusieron en duda la fiabilidad de la investigación, tan fundamental para las reivindicaciones del profesionalismo de la academia. Aquí de vuelta, ¿no?, hay una tensión entre ese etos científico y también las emociones que suscitaba el trabajo de este historiador entendido como profesional y científico. Bueno, aquí cerramos un poco estas claves de lectura. Estas son como pequeñas orientaciones para que ustedes puedan abordar la lectura de estos dos textos y puedan, ¿no?, ir sacando también las hipótesis, las ideas principales, que está también acompañado por una guía de lectura. Bueno, espero que les haya resultado interesante y que les sirva este breve video. Les mando saludos y espero que anden bien.